Bueno, si recordáis, lo último que hemos ido viendo es la construcción del tabernáculo, es decir, la construcción de los elementos con los cuales luego se hará el tabernáculo, con todo lo que llevaba consigo el culto a Yahvé. No debemos olvidar que se está organizando, lo repito una vez más, Israel como pueblo y como pueblo de Dios. Y como tal pueblo de Dios, pues es un pueblo que da culto a Dios, no solo a nivel individual, sino es un culto público. Porque Dios no es Dios solo para los individuos, es decir, no quiere tener relaciones solo a nivel de individuos, que también, sino también como pueblo, es decir, de una manera pública. Por consiguiente, este tabernáculo tiene como objetivo poder practicar ese culto público en cuanto pueblo a Yahvé. Y hemos visto la composición de todos los elementos que eran necesarios para hacer el tabernáculo. Ahora, en el capítulo 39, que no lo vamos a leer entero, se nos va a hablar con todo detalle de los vestidos sagrados, o sea, los ornamentos sagrados, diríamos nosotros, o sea, las vestiduras que tenían que tener los sacerdotes. Recordemos que el sacerdocio entre los israelitas era hereditario. Y en este momento, pues estamos ante el primer sacerdote. Recuerdan que el primer sacerdote fue Aarón, el hermano de Moisés. Entonces aquí ahora se nos faltan a describir las vestimentas, esas vestiduras sagradas que debían llevar los sacerdotes para el momento en el que iban a actuar como en la ceremonia sagrada del tabernáculo. Luego en su vida privada llevarán otras vestimentas. O sea, como vemos, hay un paralelismo con nuestro culto cristiano. No podemos olvidar que tuvo origen la Iglesia en el judaísmo. La Iglesia primera era judía, Cristo era judío, la Virgen era judía. Luego ahí tenemos nuestras raíces. Y esto se ve en todos estos detalles también. Vamos a saltarnos y vamos a ir al capítulo 39, los versículos 32 y 33. Así se acabó toda la obra del habitáculo y del tabernáculo de la reunión, y los hijos de Israel hicieron todo lo que Yahvé había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Presentaron a Moisés el habitáculo, el tabernáculo y todos los objetos que hacían parte de ellos, los garfios, las tablas, los travesaños, las columnas y las basas. Vale, o sea, llegamos al momento en que ya está todo hecho. Todos los elementos necesarios ya están hechos. Y fijémonos cómo se insiste en que todo se hizo tal como Dios se lo había dicho a Moisés. Observemos que esto se va insistiendo para que se vea que se trata de un culto tal como Dios lo quiere. No es un culto que ha brotado del ingenio humano, sino que Dios se lo ha manifestado de alguna forma a Moisés, y Moisés con toda fidelidad lo ha dicho al pueblo, y el pueblo con toda fidelidad, pero además con mucha generosidad y alegría, lo ha hecho. Y en la composición de todo esto han intervenido todo el pueblo. Esto se insistirá, como veremos. Vamos a saltarnos ahora los versículos 42 al 43. Los hijos de Israel habían hecho todas sus obras conforme a lo que Yahvé había mandado a Moisés. Moisés lo examinó todo, viendo lo que habían hecho, y todo lo habían hecho como Yahvé se lo había mandado. Y Moisés los bendijo. O sea, aquí tenemos como el final de toda esta obra. Entregan todo a Moisés, Moisés lo examina detenidamente y comprueba que efectivamente se ha hecho tal como Dios lo había pedido. Y que además en ello, repito, han colaborado todo el pueblo, han colaborado todos, unos con sus ofrendas, otros con su trabajo personal, pero otros también con su deseo, porque quizá ha habido quien no ha podido aportar nada.
pero sí el deseo, la ilusión. Y por consiguiente vemos que cuando ya todo lo ha visto Moisés y ha visto que está correcto, los bendijo, o sea, bendijo a todo el pueblo. Observemos cómo aquí tenemos ya un pueblo unido, consciente de que han hecho alianza con Dios y que quieren ser coherentes. Esto es de alguna manera lo que se nos presenta en contraste con lo que había ocurrido cuando el becerro de oro. Y ahora en el capítulo 40 se nos va a hablar de cómo efectivamente van a empezar a montar ya. Lo tienen todo hecho, pues se va a montar. Leamos los versículos 1 al 3. Yahvé habló a Moisés diciendo: el día primero de mes prepararás el habitáculo y el tabernáculo de la reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. O sea, tenemos pues que Dios ya dice, mano a la obra diríamos, ¿no? Hay que ya que montar el tabernáculo. Como que se va a repetir, no vamos a leer cada una de las piezas porque eso nos va a decir otra vez más, ¿eh? Entonces vamos a saltar a los versículos 23 al 28. No, perdón, 16 al 21. Moisés hizo todo lo que le ordenó Yahvé. Como se lo ordenó, así lo hizo. El día primero del año segundo fue alzado el tabernáculo. Moisés lo alzó, puso los tablones, las barras, los travesaños y alzó las columnas. Extendió el tabernáculo sobre el habitáculo y puso por encima la cubierta del tabernáculo, como se lo había mandado Yahvé a Moisés. Tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y puso las barras del arca y encima de ella el propiciatorio. Llevó el arca al habitáculo y habiendo colocado el velo de separación, ocultó el arca del testimonio, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Vemos ya se está montando es una tienda que montarán y desmontarán cada vez que vayan avanzando hacia la tierra prometida. Y aquí se nos habla en la composición de la tienda, la parte más íntima. Se ha hecho el tabernáculo, observen que se ha puesto el arca de la alianza con el testimonio y se ha cubierto con el propiciatorio que llevaba consigo los querubines, y eso se ha puesto en la parte más íntima de este tabernáculo, lo que se llamó el Sancta Sanctorum, y se le ha puesto la cortina. Esa cortina, fijémonos que lo que hacía era impedir que se pudiera ver el arca. ¿Y por qué se pone una cortina para que no se vea el arca? Siendo así que el arca era pues tan preciosa, tan lujosa, podríamos decir. No olvidemos que todo esto tiene una finalidad, yo diría, pedagógica. Es una manera de hacer entender que a Dios no se le puede ver. Y esto de un modo especial entonces. No olvidemos que en los profetas esto se ve bastante claro. A raíz del pecado, no solamente del pecado original, sino de nuestros pecados, se ha abierto un abismo entre Dios y el hombre, entre Dios y el ser humano, que hace que el ser humano no pueda entrar, no pueda acercarse a Dios. Y sin embargo, este Dios, digámoslo así, trascendente, se ha acercado al pueblo, se ha ofrecido a hacer alianza con él. Y observemos que en el arca de la alianza se ha metido el testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Pues el testimonio son las tablas de la ley. Las tablas de la ley y todas las demás prescripciones que hemos ido viendo y que desarrollan ampliamente el libro del Deuteronomio. ¿Y por qué se llama del testimonio? Pues porque fijaos que
para las generaciones futuras, pero también para la de entonces, era el testimonio de que habían hecho alianza con Dios. Y era el testimonio que les recordaría a lo largo de los siglos y de las distintas generaciones a qué se han comprometido con Dios. Y esto era muy importante, porque la alianza no fue un hecho pues del momento y que bueno, fue muy bonito, pero ya pasó, ¿no? Fue una alianza del pueblo en cuanto pueblo y por lo tanto de todas las generaciones futuras. Y eso se tenía que mantener y recordar y que se dieran cuenta de que ello es así. Pero, repito, hay la cortina que impide entrar. Impide, por lo tanto, es una manera de hacerle entender que Dios es el santo de los santos. Por eso se llamaba el lugar donde estaba el Sancta Sanctorum. Lo cual, ¿qué exige? Pues exige que el que se acerca a Dios tiene que esforzarse por ser santo. Si os acordáis, ya cuando se hizo la alianza, Dios les dijo: santos habéis de ser, porque yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo. Y el pueblo se había comprometido a ser santo. Porque sin esa santidad no puede haber comunión con Dios, que es el santo de los santos. Pero fijémonos que esa cortina que permanecerá a lo largo de los siglos será rasgada cuando Jesús muere. ¿Y por qué se rasga cuando Jesús muere? Pues porque precisamente Jesús, con su entrega total y generosa, nos ha abierto la entrada, nos ha abierto el camino, nos ha reconciliado con Dios. Hay un texto que es muy interesante y vale la pena de vez en cuando meditarlo. Lo tenemos en la segunda carta a los Corintios. Fijaos, capítulo 5, los versículos 18 al 21. Mas todo esto viene de Dios, que por Cristo nos ha reconciliado consigo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Porque, a la verdad, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y no imputándole sus delitos, y puso en nuestras manos la palabra de reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Por Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos justicia de Dios. Fijaos, este texto es muy fuerte. Nos dice San Pablo que todo ese hecho de que ahora ya podamos acercarnos al Padre, acercarnos a Dios con esa confianza filial y tener, digamos, todos los derechos de ir a la casa del Padre, es porque Cristo nos ha reconciliado. Y para reconciliarnos, fijémonos en el versículo 21, se ha hecho pecado. Observemos que no dice que se ha hecho pecador. No, Él es el santo. Pero ha asumido en su persona todos los pecados de la humanidad de todos los tiempos y de todos los lugares. Y de esta manera nos ha reconciliado con Dios. Pero no solamente esto, ha dejado a su iglesia, a sus ministros, con la potestad de actualizar esa reconciliación, de administrar, digamos, de otorgar el perdón de los pecados, con el bautismo, y sobre todo con el bautismo y con la penitencia. Por eso dice San Pablo, somos embajadores. Es como si Dios mismo os dijera, reconciliaos con Dios. Es decir, ahora ya depende de nosotros. Tenemos la posibilidad de entrar. Ese velo ya no existe. Nos ha dado entrada a ese Sancta Sanctorum, es decir, al encuentro con Dios. Pero hay que quitar el obstáculo que lo impide, que ya no es la cortina, son los pecados personales. Pero
repito, Cristo nos da la posibilidad de que esa cortina desaparezca, de perdonar todos los pecados. Por eso os lo digo en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bien, pues entonces todo esto está de alguna manera simbolizado, como anunciado, preanunciado. No olvidemos que el Nuevo Testamento, si no conocemos el Antiguo, no lo entendemos bien. Pero el Antiguo Testamento con el Nuevo se entiende mejor. Es decir, están compenetrados. Y una cosa ayuda a entender la otra. Pues aquí ya se está anunciando de esta manera gráfica esa separación. Dios no se le puede ver. El arca, que simboliza la presencia de Dios, no se puede ver. Sigamos ahora, leamos los versículos del 23, bueno, leamos desde el 22, que no lo hemos leído, del 22 al 28. Puso la mesa en el tabernáculo de la reunión, al lado norte del tabernáculo, por fuera del velo, y dispuso en ella los panes, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Puso el candelabro en el tabernáculo de la reunión, frente por frente de la mesa, al lado meridional del habitáculo. Y colocó en él las lámparas, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Puso el altar de oro en el tabernáculo de la reunión, delante del velo, y quemó sobre él el timiama, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Puso la cortina en la entrada del habitáculo. Vamos construyendo el templo que entonces, en aquel momento era esta tienda. Entonces, fijémonos cómo nos ha descrito, que creo que es muy gráfico y nos lo podemos perfectamente imaginar, ¿no? Se ha puesto la cortina y ahora delante de la cortina, pero dentro del mismo recinto, coloca por una parte la mesa de los panes, la mesa de la proposición, donde se colocaban dos columnas de 6 panes cada columna, cada pan recordando a cada una de las tribus. Es una manera de presentar ante Dios la ofrenda de cada uno. ¿Nos recuerda esto el ofertorio? Rey David, cuando dio. Vale, exacto. O sea, precisamente el rey David en un momento dado que va a pedir algo para comer, le dan estos panes de la proposición, que sin embargo solo los podían comer los sacerdotes, pero era un caso excepcional y Jesús hará alusión a ello, ¿no? No, pero yo me refería a que también nosotros tenemos el momento en la misa en el que presentamos el ofertorio, y en el ofertorio está simbolizando lo mismo que estos panes simbolizaban a cada una de las tribus. Ese pan y ese vino que ofrece el sacerdote nos representa a nosotros, nuestra vida. Bien, luego al otro lado ha puesto el candelabro con sus lámparas, le ha puesto el aceite para que esté encendido, y en medio, delante de la cortina, ha colocado el altar de los perfumes, el altar de oro, y ha quemado el incienso. La parte, por lo tanto, donde el sacerdote, que le tocaba en turno, pero esto sería ya a partir de Moisés, que como que ya había muchos, se tuvo que poner por turno, pues en este momento era solo Aarón y sus hijos. Pues ahí entraba el sacerdote todos los días a ofrecer el incienso y a renovar los panes. Y cerrando esta parte ya que era propiamente el tabernáculo, la otra cortina. O sea, ya pues tenemos por consiguiente lo que era propiamente el santuario, formado por estas dos partes. Continuemos del 29 al 33. Colocó el altar de los holocaustos a la entrada del habitáculo y ofreció el holocausto y la oblación como Yahvé lo había mandado a Moisés. Puso el pilón entre el tabernáculo de la reunión y el altar, y echó agua en él para las abluciones. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron en ella manos y pies.
Siempre que entraban en el tabernáculo de la reunión, para acercarse al altar se lavaban, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Alzó el atrio en torno del habitáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Por lo tanto, vemos que ya fuera de este recinto más sagrado está el atrio. Y ahí fuera es donde está el altar de los holocaustos, que recordar que era de bronce, que tenía sus rejillas, donde se inmolaban los animales, pero también importante ese pilón que se había hecho, ¿os acordáis?, con los espejos de las mujeres. Pues en ese pilón lo llena de agua, porque el sentido, la razón de ser de este pilón era para facilitar la purificación del sacerdote antes de acercarse al altar. ¿Y por qué este hecho de agua como algo importante que tenía que estar allá? Para purificarse. Nos encontramos una vez más con este sentido pedagógico. Y es que para acercarse a Dios, que es santidad suma, hay que prepararse. Hay que ser santos. Porque Dios no es un igual a mí. Dios es el otro, es el trascendente. Y entre Dios, santidad infinita, y el pecado hay un antagonismo total. Entonces, esta necesidad de purificación interior, que es lo importante, pues Dios la va enseñando a través de la necesidad de esa purificación externa. Y por lo tanto, el sacerdote, antes de ofrecer el holocausto, antes de hacer sus funciones sagradas, se purificaba, se lavaba las manos y los pies. ¿Se fijan que en la misa también comenzamos así, pidiendo perdón por nuestros pecados? Y también esto tiene que ayudarnos a recordar que el objetivo, digamos, el proyecto que Dios tiene sobre cada uno de nosotros no es que seamos mediocres. Dios tiene un gran proyecto sobre cada uno de nosotros. Pero somos libres. Podemos realizarlo o dejarlo a medias o no hacerlo. Pero el proyecto de Dios, que lo tiene pensado, digámoslo así, hablando de la manera humana, desde antes de la creación del mundo, ¿se acuerdan cuál es? La santidad. Vamos a leerlo. En Efesios, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, por cuanto con Él nos eligió antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él. O sea, yo creo que no debiéramos olvidar esto nunca. Que Dios nos ha elegido, nos ha pensado a cada uno de nosotros ya antes de crear al mundo. ¿Pero qué es lo que pensó? Pues que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. No mediocres, sino santos e inmaculados. Y esto es tan así que, fijémonos lo que nos dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 14. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. El texto es buscar la paz con todos y la santidad. Son dos cosas que van relacionadas. El que busca la paz con todos busca la santidad. Pero lo que nos interesa es esto, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, o nos procuramos sinceramente ser santos o no podremos ver al Señor. Yo creo que el texto es claro y es palabra de Dios. O sea, no es una cosa que yo me invente. Entonces, observemos que la santidad no es cuestión de, bueno, yo me conformo con menos o yo qué sé yo. No, es cuestión de sí o sí. Si queremos ir al cielo, hay que ser santos. ¿Eso quiere decir que hay que hacer milagros y cosas raras? No. ¿Quieren decirme qué milagro nos consta en el Evangelio que hizo la Virgen?
¿Hizo algún milagro la Virgen en el Evangelio? ¿Hizo alguna cosa rara? ¿Y hay alguien más santa que la Virgen? No. ¿Y por qué es tan santa la Virgen y no ha hecho cosas raras? Eso de rara ya me entiende. Pues porque hizo siempre la voluntad de Dios. Y eso es ser santos. Hacer en cada momento lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces sí podremos ver a Dios. O sea, no es complicado, ¿no? Bien, pues ya tenemos que ha colocado todos los objetos del tabernáculo, del atrio y finalmente la cortina que cierra efectivamente el atrio. Entonces ya tenemos el lugar donde Moisés y el pueblo podrá acercarse para dar culto a Dios, donde podríamos decir esto es como la casa, la tienda de Dios que acompaña al pueblo, que cada uno tiene su tienda, cada familia tiene su tienda, y es el lugar donde se puede ir al encuentro con Dios. Y ahora es muy interesante lo que continúa. Fijémonos en los versículos siguientes hasta el final, desde el versículo 34 pues hasta el 38. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de la reunión y la gloria de Yahvé llenó el habitáculo. Moisés no pudo ya entrar en el tabernáculo de la reunión, porque estaba encima la nube, y la gloria de Yahvé llenaba el habitáculo. Todo el tiempo que los hijos de Israel hicieron sus marchas, se ponían en movimiento cuando se alzaba la nube sobre el tabernáculo. Y si la nube no se alzaba, no marchaban hasta el día en que se alzaba, pues la nube de Yahvé se posaba durante el día sobre el tabernáculo, y durante la noche se hacía ígnea a la vista de todos los hijos de Israel, todo el tiempo que duraron sus marchas. Bueno, fijémonos que es interesante ver cómo el libro del Éxodo termina con esto. Se ha realizado, se ha hecho ya el tabernáculo y, digámoslo así, Dios ha tomado posesión de su casa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces esto de una manera gráfica. Entonces, estando Dios simbolizado en esta nube sobre el tabernáculo, Moisés no puede entrar. Es algo de que ningún ser mortal puede entrar y ver a Dios cara a cara. Y se nos indica de una manera muy gráfica cómo Dios fue el que con su providencia y con su presencia fue conduciendo al pueblo a lo largo de su peregrinar por el desierto. Se nos resumen de esta forma. Durante la noche era pues un fuego que se veía, y durante el día era una nube, era un humo. Recordemos que según los estudios, algunos al menos de esos estudios que se han hecho, se piensa que seguramente Moisés haría pues lo que solían hacer, por ejemplo, los ejércitos cuando tenían que moverse por un lugar llano, para que el resto que iba detrás supiera dónde estaba el mando y en qué dirección iban y cuándo paraban y cuándo avanzaban, pues llevaban consigo un fuego portátil que producía mucho humo. Entonces durante el día se veía el humo y durante la noche se veía el fuego. De esta forma siempre sabían lo que tenían que hacer. Bueno, pues esto, digamos, de alguna manera se aplica. Era Dios quien conducía al pueblo. Y lo conducía de día y de noche, es decir, la providencia de Dios no se apartó de su pueblo en ningún momento. Dios se presenta en la Biblia con mucha frecuencia, sobre todo en el Antiguo Testamento, como el fiel, el que nunca falla. Hay aquel texto de Timoteo en el que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Entonces, Dios es el fiel que con su providencia fue conduciendo al pueblo a lo largo de aquellos años en el que estuvo atravesando el desierto. En el libro del Deuteronomio tenemos unos versículos que nos lo resume también muy bien. Fijémonos en el capítulo 1 del Deuteronomio, versículos 31 al 33.
y en el desierto, por donde has visto cómo te ha llevado Yahvé, tu Dios, cómo lleva un hombre a su hijo por todo el camino que habéis recorrido hasta llegar a este lugar. Con todo, vosotros ni por esto confiasteis en Yahvé, vuestro Dios, que delante de vosotros marchaba por el camino buscándoos los lugares de acampamento, en fuego durante la noche, para mostraros el camino que habíais de seguir y en nube durante el día. Es decir, en el libro del Deuteronomio, como que Dios se queja al pueblo de que no han sabido corresponder y ver esa ternura, diríamoslo así, esa presencia fiel de Dios, como la de un padre que conduce a su hijo, que le busca los lugares más adecuados para que pueda avanzar, se pueda descansar, y que le fue llevando pues a través de ese signo que era la nube. El libro del Deuteronomio termina pues así, con esta erección del tabernáculo y esa idea clara de que es Dios, repito, con su providencia, que les lleva y que les ha acompañado a lo largo de todo el desierto. Los profetas luego considerarán esos años de ese acompañamiento de Dios a través del desierto como, diríamos nosotros, como una luna de miel de unos esposos. Y hay aquel texto de Oseas que dice: la seduciré, le llevé al desierto y le hablaré al corazón. Fue un tiempo en que el pueblo de Israel se sintió amado, dentro de sus infidelidades, dentro de sus problemas, pero esa fidelidad de Dios siempre, en cada instante.